Ok, bien, adelante, Inma. Vale, empezamos. Hola, bona vesprada a tots y a totes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Inma Beta, trabajo como educadora social en servicios sociales en el Ayuntamiento de Picaña y soy la persona responsable del proyecto La ciudad de las niñas y de los niños de Francesco Tonucci, miembro de la Comisión de la Red Española y también de la Asociación Internacional Francesco Tonucci. Pedro Zenalmor, que es un compañero de Carvajosa de la Sagrada, que estará por ahí a punto de conectarse, también nos acompañará como otros miembros de la comisión y de la red, pero en este encuentro me ayudará en las cuestiones técnicas y chat. En primer lugar, agradecer a la Confederación Gonzalo Anaya, que reúne las FAMPAs de Castellón, Valencia y Alicante, a la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, CEAPA. Muchas gracias, Ana, de FAMPA Valencia. Y muchas gracias, Rubén Pacheco, por hacer posible este encuentro entre las familias y nuestro maestro Francesco Tonucci. Gracias, mamás, papás, abuelos, abuelas, tutores y todos aquellos que hoy estéis conectados. Os explico un poco las informaciones técnicas. Este encuentro será grabado, de manera que aquellas personas que hoy no hayáis podido verlo podréis siempre verlo en otro momento. Después de la intervención de Francesco, habrá a disposición de un tiempo para responder a las preguntas que podréis escribir en el chat y que nosotros desde la organización le trasladaremos a Francesco. Os informo que también os enviaremos links, sea de la asociación, del proyecto y de la campaña. No dudéis en contactarnos o en escribirnos si tenéis dudas o interés y de inscribiros a la newsletter para tener información sobre nuestro proyecto y sobre nuestra asociación. A continuación, os presento a una persona que es el alma de esta asociación, Lorena Morachimo, que es la presidenta de la Asociación Internacional Francesco Tonucci. Hola, Lorena. Hola, Inma, muchísimas gracias a ti, y a Pedro, a toda la comisión coordinadora de nuestra red española, la Ciudad de las Niñas y los Niños, por el trabajo que vienen haciendo comprometidamente por el desarrollo de nuestra red y nuestra asociación. Y también me sumo a tu agradecimiento a las asociaciones de familias de España que están presentes y que están presentes convocando a muchos padres, madres, como decías, abuelos, cuidadores de niñas y niños que quieren escuchar a Francesco y quieren escuchar la propuesta que trae la campaña Yo Salgo a Jugar. Para quienes no nos conocen, creo que es necesario decir que la Asociación Francesco Tonucci es una asociación internacional que trabaja promoviendo el trabajo y la obra de Francesco Tonucci, principalmente toda su propuesta a nivel político, a través de la Ciudad de las Niñas y los Niños, a través de su trabajo como pensador de la educación y sus propuestas por una educación que responda a la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, y su trabajo como frato, como dibujante, que siempre nos cuestiona y nos problematiza. La asociación está muy comprometida con la campaña Yo Salgo a Jugar, que desde nuestro punto de vista es un relanzamiento de las ideas de la ciudad de las niñas y los niños, una forma nuevamente de reivindicar la urgencia de que las niñas y los niños estén presentes en la calle a través del juego, de su derecho a jugar. Y que si bien hace 34 años los problemas probablemente que enfrentaba la niñez para poder ejercer su derecho al juego era tal vez el temor de las familias a los vehículos, al tránsito, la presencia de la televisión, las tareas, las agendas cargadas, y que siguen siendo problemas constantes que seguimos arrastrando en las familias, ahora tenemos otras amenazas que afrontar. Y Francesco ha planteado una posición y una dirección frente a las cual todos nosotros que seguimos su trabajo estamos muy empeñados en hacer, ¿no? Y ahora él va a exponer estos principios de la campaña y la alternativa pensada desde Ciudad de los Niños para poder hacer frente a estas amenazas que trae el uso de los dispositivos y de las tecnologías en tan temprana edad en nuestras niñas y niños, y sobre todo la preocupación que esto genera a nivel de implicancias en su desarrollo físico y mental.
¿no? Así que, bueno, deseando que sea de mucho beneficio esta escucha de hoy de Francesco para todas las familias. Creo que comentar que frente a este webinar tenemos muchísima expectativa porque realmente estamos llegando, digamos, a la piel más sensible de los destinatarios y es poder involucrar a las familias en este cambio urgente que necesita nuestra sociedad a favor de la infancia, ¿no? Así que bueno, sin adelantar más y vamos a escuchar todos con muchísima atención a Francesco, desear que disfruten de este espacio y que sepan que la asociación es también una comunidad y una casa a disposición de las familias que quieran interesarse y que van a encontrar muchos contenidos sobre la campaña y los webinars que ya hemos venido desarrollando con pediatras, con políticos, con planificadores de la ciudad, etcétera, en nuestros canales y que, bueno, estamos a disposición. Muchas gracias y adelante, Inma. Muchas gracias, Lorena. Siempre, siempre resumiendo al máximo. A continuación, os presento a Rubén Pacheco Díaz, como presidente de la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de la Comunidad Valenciana, Gonzalo Anaya, que está formada por tres federaciones provinciales: Pampa Valencia, Pampa Peñagolosa de Castellón y Pampa Enric Valor de Alicante. Recientemente ha sido nombrado vicepresidente de CEAPA, Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado. Muchas gracias, Rubén, por tu disponibilidad. Ya nos conocimos hace 2 años en un encuentro que tuvimos en el Colegio de Educadores y Educadoras de la Comunidad Valenciana. Llevamos desde el mes de mayo programando este encuentro y esperemos hacer muchos más. Nada, te paso, Rubén. Gracias. Pues sí, esperemos que este sea el primero de muchos. Nada, muchísimas gracias a vosotras, vosotros, por acercaros a Pampa Valencia, a la Federación, y ofrecer esta serie de charlas que consideramos que son tremendamente necesarias y útiles. Yo no me voy a extender mucho porque lo importante hoy es escuchar a Tonucci y decir simplemente que Francesco Tonucci es un referente mundial en pedagogía y en este concepto que él mismo impulsó de la ciudad de las niñas y los niños, y que esperamos que este nuevo impulso sirva precisamente para reubicar ese concepto y ese proyecto en el hoy y en la evolución que ha sufrido la ciudad y la crianza de nuestras hijas y nuestros hijos en estos últimos 30 años. Decir simplemente, para terminar, que es importantísimo que las familias estemos hoy aquí y que asistamos a más charlas de este tipo y que las extendamos en la medida de lo posible, porque desde nuestro ámbito, el familiar, como colectivos asociados, tenemos una fuerza y tenemos que hacerla valer. Y estar informados de este tipo de proyectos y de lo que suponen para nuestras hijas e hijos, los beneficios que pueden conllevar, nos tiene que impulsar, nos tiene que dar ese ánimo para influir en la medida de lo posible y hacer toda la fuerza que seamos capaces de hacer, precisamente para que este tipo de proyectos se implanten. La calle tiene que ser de nuestras hijas y nuestros hijos, y a partir de ahí, todo lo demás. Nada, muchísimas gracias. Francesco, es tu turno. Gracias, gracias Irma. Gracias a todos vosotros y vosotras que estáis presentes en este encuentro, que me emociona mucho porque es un encuentro para nosotros, para mí personalmente y todos los que estamos trabajando en este proyecto, un encuentro muy importante, y es aún más importante que sepa y pueda producir cambios reales. Y me gusta empezar justamente contando un cambio real que ocurrió hace 2 o 3 años, para dar desde el principio un sentido concreto a nuestro encuentro. Estamos en Francia, en Montpellier, una ciudad grande de Francia, la primera que adherió al proyecto La Ciudad de los Niños. Y cuando yo fui a dar las primeras conferencias para presentar el proyecto,
he tenido necesidad de una ayuda por la lengua y tenía una intérprete que se llamaba Fiammetta, una señora que tenía familia, era de origen italiana y que me ayudaba especialmente en el debate para el tema de la lengua, que fue una lengua que yo estudié en la escuela y creo por esto no sé utilizarla por lo suficiente. Y bueno, Fiammetta me ayudó por los 3 días que pasé en Montpellier y después pasó un año. Yo volví a Montpellier el segundo año y el día que nos encontramos, Fiammetta me dice, Francesco, tú no sabes cómo ha cambiado mi vida y la vida de mis hijos y la vida de nuestra familia después de conocerte. Hombre, digo, ¿qué pasó? Simplemente el día después que tú te fuiste, yo he dicho a mis hijos que el día después podían ir a la escuela solos, sin que yo los acompañara. Niños de 8 y 6 años. Los niños felices empezaron a ir a la escuela sin ningún problema y siguieron todos los días. Y cuando volvieron a casa de la escuela, el primer día me contaron lo que había pasado y yo le digo, bueno, después de comer, si queréis podéis bajar y llamar a vuestros amigos gritando los timbres y jugar y después cuando termináis de jugar volvéis a casa. Los niños, superado el momento de sorpresa, de maravilla, porque nunca había ocurrido algo así, empezaron. Pasó unos días, 1 o 2 días de confusión en la calle porque las familias llamaban a Fiammetta para decir, mira que tus hijos están en la calle, mira que tus hijos están llamando a mis hijos, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos portamos? Bueno, y pactaron que simplemente valía la pena de dejar que los niños hicieran lo que querían y bueno, y empezó y cambió la vida de la calle. Pero lo que me golpeó mucho es cómo Fiammetta me contó que cambió la vida de su familia. Porque antes ella dedicaba prácticamente toda la tarde a sus hijos. Porque después de la comida habían los deberes, después de los deberes tenía que ocuparse del juego de los niños. Y que significaba o jugar con ellos en casa o acompañarlos a jugar en algún lugar de juego para niños. Y después, volviendo a casa, nadie tenía gana, la cena se resolvía con algo de muy sencillo porque no había tiempo para prepararlo y nadie tenía ganas de comer. Bueno, así terminaban los días. Después del cambio, de la invitación a los niños de salir y de ir a jugar, volvían sucios, pero con hambrientes, con mucha hambre, y ella podía dedicar su tiempo de la tarde a su trabajo, era traductora, y después, como le gustaba cocinar, preparar una buena comida por la cena. Los niños cuando volvían tenían mucha hambre porque habían jugado, por lo cual todo se llevaba con mucha alegría, con mucho interés y con mucha satisfacción de todos los miembros de la familia. Bueno, esto es el ejemplo que me gusta poner porque se repita. Y empezamos, es un poco el cambio fundamental de una madre que era una madre helicóptero y llega a ser una profesional que dedica mucho amor a sus hijos hasta dejarlos salir. Esto es un poco el reto. Esto es el desafío, querer a nuestros hijos tanto que los dejamos. Y lo dejamos porque hay necesidades. Una vez, cuando yo era niño, pero no solo cuando era niño yo, que soy muy viejo,
sino cuando eran niños mis hijos, que ahora tienen algo más que 50 años. La vida de los niños tenía 3 experiencias fundamentales y eran experiencias que vivían todas las niñas y todos los niños y todos los días. Era la familia, la escuela y la calle. Bueno, llamo calle, no la ¿No calle, tienes que escucharlo? de Sí, los sí, coches. no te apertura. Yo no oigo. ¿Lo ponéis? Hay un Ah, micrófono ¿lo has abierto. empezado o oigo igual? ¿A que no esté mal puesto? Hay un micrófono abierto. Llamo calle l'espacio esterno, lo espacio que está fuera de casa y fuera de la escuela. Bueno, lo que es la familia, claro que vosotros lo sabéis muy bien porque sois las asociaciones de familias. La escuela la conocemos si no tenemos tiempo para describir y para analizar el tema de la escuela. Lo que era la calle era la tercera posibilidad, la tercera experiencia. Y ocupaba una parte del día, todos los días, para todos los niños y todas las niñas desde muy temprano. Se empezaba a salir de casa a los 4 o 5 años, seguro por los 6 años todos y todas iban a la escuela sin adultos. Ser acompañado de adultos a la escuela era una vergüenza. No ocurría. No había chicos que iban a la escuela con sus padres. Y por la tarde, todas las niñas y todos los niños, después de comer y de los deberes, salían en un espacio abierto, fuera de casa, para hacer lo que querían, para jugar fundamentalmente, cómo y dónde querían. No habían espacios oficiales por el juego de los niños. Eran espacios de juego los que los niños bautizaban como espacio de juego. Y podían ser cualquier. Podía ser la escalera de casa, podía ser el patio, podía ser la acera, podía ser el campo, podía ser tierra, agua, arena, árboles. Bueno, todo era bueno para jugar, porque todo se transformaba con la fantasía de los niños y de las niñas. Y es interesante, no tenemos tiempo yo pasaría no horas, sino días hablando del juego de los niños, del juego que yo viví como niño y de los valores que tienen el juego en la vida de una persona. La verdad es que en esta experiencia fuera de casa con amigos se vivían algunos aspectos de la vida, se vivían algunas experiencias que solo en estas condiciones se pueden vivir. Por ejemplo, jugando fuera de casa con amigos es necesario conocerse de una forma totalmente distinta de la que puede ocurrir sentados en un pupitre dentro de un aula escolar. Conocer sus límites, conocer sus méritos, capacidades, para ponerla en el juego y para aprovechar en el juego. Conocer los demás. Conocer el otro sexo, en sus características, en sus diversidades. Conocerla en el enfrentamiento y en el afecto, en la intimidad. El juego también reservaba experiencias de intimidad. Conocer los obstáculos, conocer los peligros, evaluarlos con cada uno con su propia fuerza para ver si podía intentar superarlo. Vivir la satisfacción, el orgullo
de superarlo, o la frustración y la humillación de la derrota. Aprender a luchar, a pelearse y a recomponer el conflicto, porque mañana tenemos que volver a jugar juntos. Esto es una gran enseñanza que los niños dan al mundo de los adultos, que llegan a vivir la experiencia de la guerra sin remedio y sin fin. Jugar fuera de casa significa ponerse dentro del mundo de las normas, porque evidentemente la familia daba, y creo que es correcto que dé, normas y reglas que los hijos deberían respetar. No he dicho deben, he dicho deberían, porque esto es lo que espera, que pide, pretende la familia correctamente. Pero frente a todo esto deber, hay una posibilidad de transgresión. Esto hace la regla mucho más importante, porque respetarla llega a ser una elección. Yo quiero volver puntual a casa. Un niño aprende a ser puntual y nosotros aprendimos a ser puntuales sin reloj. Claro que siempre jugando sobre los límites. Si era a las 7 la hora del regreso, era posible llegar a las 7:05. Si era a las 7:30, no. El día después a lo mejor no se salía. Pero 7:05 sí. Por lo cual esto era todo un juego para adelantar un poco el límite, ganar un poco de tiempo. Pero en este juego de respeto y transgresión que tenía costes, transgredir era posible, pero había que pagar consecuencias. Todo esto va formando el sentido moral de una persona. Y construir un sentido moral a los 4, 5, 6 años es mucho más importante que empezar a construirlo a los 14, cuando probablemente no es más posible o es muy complicado. La autonomía no es un bien o una elección que está en mano a los padres. La autonomía ocurre por sí misma y en el mismo momento del nacimiento. La autonomía empieza con el corte del cordón umbilical. En este momento, la madre y el hijo o la hija se separan. Antes eran conectados, unidos, una unidad. En el momento de la separación empieza la relación. Es un momento mágico, de gran importancia. Y de este momento, los dos llegan a ser autónomos. Y es fundamental que los padres sepan esto y que todos los días del segundo día, tercer día, cuarto día, no a los 14 años, por favor. Es importante averiguar que la autonomía del niño crezca, que siempre sea posible que le ocurra algo y que pueda aprovechar de lo que le ocurre. También de esto no podemos hablar por el tanto que me gustaría hacerlo. Pero es muy importante pensar que hoy, muchas veces, hablando con los padres, escucho padres que me dicen, sí, lo hemos hablado entre nosotros y pensamos que a los 12 años lo dejaremos. Esto es fatal. Tenemos que dejarlo a 2 días, a 2 meses, a 2 años, a 4 años, que significa dejarlo de otra manera, de otra forma. No significa abandonarlo nunca. El tema es que hace 40 años
las familias de nuestros países, de muchos países del mundo, no de todos, pero de muchos países entre los cuales hay España e Italia, decidieron que los hijos no podían salir solos de casa, que esta etapa había terminado. Es muy difícil entender por qué. No hay razones explícitas. Fundamentalmente las motivaciones fueron dos: que las ciudades modernas hoy no permiten a niños y niñas salir. Esto significa que la opinión de las familias desde hace 40 años hasta hoy han pensado siempre que el peligro en las ciudades había crecido tanto que no permitía a los niños de salir de casa. Y la segunda reflexión, imagino que sea que se piensa que los niños de hoy no son capaces, que son más tontos de cómo éramos nosotros y no son capaces de ponerse enfrente a las características de la ciudad. Estas dos motivaciones son falsas. Y es muy importante que vosotros, que tenéis la responsabilidad de representar las familias, os informáis sobre estos datos para ayudar a las otras familias a entender que no son correctas. Que los hijos de hoy, que los niños y niñas de hoy sean más tontos de nosotros cuando teníamos su edad es una tontería. Esta sí que es tontería. Es tontería pensarlo. Todos los datos nos dicen que los niños de hoy son muy listos, muy despiertos, muy capaces. Tengo dudas que puedan seguir siéndolo si no ocurre algo de cambio, del cual vamos a hablar dentro de un momento. Pero que los niños de hoy no tengan nuestras capacidades es una tontería. La otra dato es muy simple averiguarlo. Es importante que vosotros os informáis, cada uno en su propia ciudad, para ver cómo ha cambiado el peligro real en vuestras ciudades en los últimos 40 años. Yo puedo darle dos ejemplos, no tengo muchos datos, pero en Italia, en el 1991, justo cuando nace el proyecto La ciudad de las niñas y de los niños, se denunciaban 2.000 homicidios al año, en este año. Hoy estamos alrededor de 300. Por lo cual hay un cambio sustancial y desde este punto de vista no podemos decir que ha empeorado la situación. Lo mismo ha pasado con muertos por accidentes de la calle. En el año 2000, en Italia, teníamos 7.000 muertos por accidentes de la calle. En el 2024, es decir, 24 años después, hoy, en estos años, actualmente, tenemos como 2.400. Mucho menos que la mitad. Esto significa simplemente que la hipótesis es equivocada. Las ciudades de hoy son mejores del punto de vista de la seguridad. Lo que ha cambiado es el miedo. Es decir, el miedo ha crecido mientras que la seguridad ha aumentado. El peligro ha bajado y el miedo ha subido. Esto es un fenómeno muy preocupante, muy peligroso, porque significa que el miedo no es más una defensa respecto al peligro, sino es un elemento que paraliza, porque no teniendo relación con el peligro, nos obliga a pararnos, a tener miedo a pesar de la realidad. Esto, claro, que crea una situación muy grave, de la cual creo que no soy sociólogo y no me atrevo a dar
lecturas de fenómenos que son complejos como esto, pero mi opinión personal, sin comprometer a ninguna ciencia, es que, por un lado, esta deformación depende mucho de la información, es decir, la información, especialmente de la televisión antes y de los internet hoy en día, aprovecha mucho de lo peor que ocurre y lo presenta con insistencia, con repetidamente todos los días, volviendo a discutir de los peores hechos que ocurren en nuestros países, rendiendo estos hechos que siempre lo hemos tenido y hemos tenido más, como si fueran más frecuentes, porque todos los días vuelven a ser discutidos, analizados. Por un lado, la información y por otro lado, una política que confía en el miedo. Hay una política que produce miedo, que trabaja sobre el miedo y en alguna manera lo inventa peligro, inventa enemigos y propone luchar contra estos peligros y estos enemigos. Claro que en el momento que la familia decide que los niños no pueden salir de casa, tiene que inventar maneras para entretenerlo en casa. Y para entretener en casa nacen sustitutos del juego. El juego es lo que se vivía fuera, con amigos y sin controles. Porque fuera, en esta experiencia que antes llamaba de la calle, había una característica que se repetía siempre. Nunca eran presentes los padres, pero nunca. Podía ser simplemente ridículo pensar que un padre acompañara a sus hijos a jugar con los otros niños. No existía. Y había toda una parte muy importante en la relación entre hijos y padres, que eran los cuentos que los niños llevaban a casa de lo que habían vivido fuera de casa sin la presencia de los adultos. Esto, por ejemplo, que esta experiencia muy interesante de la vida que cuentan los niños, cuando es una vida significativa, ha desaparecido en la experiencia de la relación padres-hijos. Se intenta, por ejemplo, a recuperarla con la experiencia escolar, normalmente con muy poco éxito. Es divertido, es significativo. El hecho que, por ejemplo, cuando los padres piden a los hijos qué ha pasado en la escuela, normalmente los hijos dicen no ha pasado nada. Porque efectivamente no ha pasado nada. No ha pasado nada que merezca un cuento, que merezca una memoria. Naturalmente, lo que la producción comercial se dedicó mucho a este problema de entretener a los niños, nació un comercio, un mercado del juguetes siempre más complicados, siempre más ricos, costosos, y entraron en casa las pantallas. Las pantallas fueron la solución, una aparente solución del problema. Los niños pasaban mucho tiempo frente a la televisión. Entraron los pediatras a recomendarse que esto no. Y nacen las madres y los padres, pero especialmente, lamentablemente, tocó a las madres, helicóptero, es decir, madres que pasaban su tarde acompañando a los hijos a jugar en el parque, a las actividades de la tarde, que eran los cursos de deporte, de lenguas, de arte, de danza, de
de canto, no sé qué. Sí, Y por lo cual, esto era la experiencia fundamental hasta que no llegó este último elemento que ha resuelto, entre comillas, el problema, el móvil. El móvil es lo que hoy representa la compañía fundamental de niños y niñas cuando están en la casa. Es muy frecuente que lo utilizan para pasar tiempo y porque este instrumento fascinante que puede estar en una mano contiene el mundo y contiene todo lo que una persona puede desear o necesitar. Nos ayuda a movernos en el espacio público o a buscar direcciones, lugares, a solucionar problemas de información, de curiosidad, de cómo se escribe una palabra, prácticamente no necesitamos más todos los instrumentos que nos acompañaban en nuestra vida, especialmente los que tenían una vida comprometida a nivel cultural, por ejemplo. Hoy el telefonino nos resuelve muchísimas de los problemas que necesitaban mucho tiempo, mucha experiencia y mucha capacidad. Naturalmente, los niños dentro de este mundo van a buscar lo que a ellos puede ser más para ellos puede ser más interesante y lamentablemente siempre es lo peor, porque adentro pueden encontrar el juego de azar, pueden contar el sexo extremo, pueden violaciones, todo lo que... Y naturalmente los niños son curiosos. Fuimos curiosos todos. Es que no teníamos posibilidades tan fuertes como lo que tienen hoy niños por la mano. Y naturalmente estos niños se están preparando a llegar a ser adolescentes llenos de ansiedad, depresión, autolesionismo, juego de azar y hasta, lamentablemente, al suicidio. Todo esto está dentro de este instrumento poderoso. Sinceramente, tendría miedo y temor a ser padre hoy. Y tengo mucha pena, mucha preocupación a ser abuelo. Había puesto un título a esta conversación de hoy. El título que tengo escrito al empezar de mis apuntes es Mañana es tarde. Con esto yo quiero dejarme este mensaje. Mañana es tarde. Bueno, como estamos ya casi de noche, me imagino que mañana no será posible, pero pasado mañana tenéis que empezar un recorrido nuevo. Tenemos que devolver confianza, autonomía, juego a nuestras hijas y hijos. Hoy, mañana, no más tarde. Y tenéis que hacerlo vosotros por primeros, porque representáis las familias. Y tenemos que ayudar a las familias a elegir, devolver con coraje, a devolver el juego a los niños. El juego libre yo creo que es lo que puede ganar contra el móvil. Como sabéis, todos los países están discutiendo, están evaluando cómo prohibir el uso de este instrumento que ya se conoce, porque hay investigaciones ya hechas bastante fuertes sobre las consecuencias de un uso precoz de este instrumento
Por lo cual se ha notado, por ejemplo, hoy en Italia se está discutiendo mucho porque desde anteayer, cuando empezaron las escuelas, los institutos, abrieron los institutos, el nivel superior, por la primera vez estaba prohibido llegar a la escuela con el móvil. Es decir, el móvil no puede entrar en las escuelas a todos los niveles en este momento. Y esto es tema de un gran debate, pero el problema es mucho más fuerte. Es que este instrumento no debería estar en la mano de un niño y de un preadolescente y probablemente de un adolescente. Debería llegar un poco más tarde, a los 18, a los 14, no lo sé. Debería llegar cuando es un instrumento útil, no solo curioso. Pero esto es posible solo si tenemos una propuesta que gana contra el móvil. Y pensamos que pueda ganar contra el móvil solo la posibilidad de salir de casa sin adultos, encontrar amigos reales, desde muy temprano. Desde muy temprano significa antes que empiece la escuela, antes de los 6 años. Tener amigos que se pueden frecuentar diariamente para jugar libremente, sin adultos, y volver a casa y contar lo que ha pasado, lo que se puede contar de lo que ha pasado. Esto también hace parte del juego. No todo y no siempre se puede contar. Y nosotros tenemos que respetar a nuestros hijos, sus secretos, hasta ganar su confianza y que se abran porque confían en nosotros. Yo creo que esto es lo que nos espera. Esto es lo que esperan los hijos, los niños y las niñas que no saben decirlo. Por esto hemos lanzado una campaña que hemos llamado Yo salgo a jugar. No sé si se puede mostrar la viñeta que la presenta. Es una niña que mirando alto dice, yo salgo a jugar. Y yo salgo a jugar en el sentido que salgo sola. Y no es un caso que sea una niña, porque no siempre lo que se permite a los niños se permite a las niñas. Y esta niña es serena, porque habla con sus padres y sabe que los padres la dejarán. Porque esto es el desafío. Hay que dejar los niños. No podemos seguir acompañándolos. Tenemos que dejarlos porque puedan jugar. Esto es un poco el símbolo de esta campaña. Yo creo que lo que estamos proponiendo es un gran regalo que vosotros podéis hacer a vuestros hijos, pero os aseguro que vais a hacer un gran regalo a vosotros también, descubriendo que vuestros hijos son mejores de lo que parecen, son más maduros y responsables, y esto creo que para una madre y para un padre es un elemento de consolación, de orgullo, de considerar que al fin somos buenos padres. Gracias. Naturalmente, permitéis que os diga la última cosa. Claro. Si como esperamos, vosotros mañana de verdad empezáis un recorrido nuevo con vuestros hijos, nos interesa mucho conocerlo, que nos escribéis, que nos mandáis un video, que nos mandáis un testimonio, porque esto es necesario porque otras familias sigan convencidas por la experiencia, por el ejemplo
que vosotros enviáis. Gracias. Hola, Francesco. Bueno, muchas gracias. Como siempre, no nos cansamos de escucharte. Pero ahora voy a pasarte a Pedro y Pedro será el que hará las preguntas que han ido haciendo, han ido escribiendo por el chat. ¿Dónde está Pedro? Pedro Senalmor de Carvajosa de la Sagrada. No lo vemos todavía. Pedro se ha ido. Hace una Prodúcete, sorpresa. Pedro. Entra en el Bueno, juego ahí va. haciendo... Está jugando al escondite. Se ha escondido en el chat. Ahí está. Hola, Pedro. Pedro está ¿Sí se silenciado. me oye? Ahora sí. ¿Ahora se oye? Vale, muy bien. Bueno, es que estoy con el móvil, he tenido un problema de ordenador y bueno. Eh, Gracias como siempre, gracias por esa luz, esa linterna que tenemos las personas que trabajamos en tu proyecto y bueno, gracias a todas las familias que estáis aquí y que bueno, que a todos nos une algo común, son las niñas y los niños, vuestros hijos y vuestras hijas. Entonces, bueno, pues tenemos algunas preguntas. La primera, voy a ir al chat, es la de Samantha, que nos comenta, hola Samantha, buenas tardes, más allá de si las ciudades son seguras o no, si hay muchos accidentes, sí que hay muchos accidentes en España, dice Samantha, concretamente desaparecen más de 7.000 niños al año. Mi problema, además del miedo a que les pase algo a mis hijos, estando en la calle, es el miedo a lo que digan. Por ejemplo, los servicios sociales. Algunas veces me ha llamado la atención la policía por no estar con mis hijos mientras juegan fuera. Y ni siquiera era la ciudad, era una zona tranquila en mi urbanización. Si la sociedad y las autoridades lo consideran imprudencia y de desatención, ¿cómo vamos a dejar salir a los niños? Comenta Samantha. Sí, esto es un tema importante. Efectivamente, tenemos que hacer un trabajo muy amplio, no solo con los padres, sino también con las autoridades. Depende de los países. Hay, por ejemplo, en Italia hasta hace pocos años era prohibido que los niños volvieran a casa de la escuela sin los padres, a pesar que los padres autorizaban la escuela a dejarlos salir. Hoy tenemos una ley del Estado que permite esto. Los padres autorizan la escuela a dejar salir el niño, no importa de qué edad, y evidentemente los padres asumen la responsabilidad de sus hijos, no asumen, la tienen siempre. Nosotros como padres somos, hasta que los hijos sean menores, somos responsables de nuestros hijos. Esto pero no significa que podemos llevarlo por la mano hasta los 14 años, como actualmente ocurre. Porque esto significa educar mal a los hijos. Esto también debería ser prohibido. Porque no solo debería ser prohibido descuidarse de los hijos, sino también de impedir que crezcan. Por lo cual, el tema de las normas, es verdad, lo que dice Samantha es correcto. Nosotros, los padres, somos responsables de nuestros hijos. Pero esto no vale solo para decir que tenemos que estar siempre presentes y no dejarlos nunca. Porque esto también es una responsabilidad grave, porque impedimos a los niños de crecer. Y esto diría que es más grave aún que dejar que los niños corran algún peligro.
hay que tener en cuenta que hoy en día la causa más frecuente de ingreso a urgencia en el hospital para niños y niñas son accidentes domésticos o accidentes de coche, que siempre es el coche de los padres, obviamente. ¿Esto qué significa? Significa que los lugares más peligrosos donde podemos dejar o proponer a los hijos son su casa y el coche de sus padres. Estos son los lugares más peligrosos. Por lo cual, no me parece que se pueda considerar que dejarlo salir sea un hecho de mal administración de la responsabilidad paterna y materna. Por lo menos yo creo que es verdad que hay accidentes, pero menos. Cuando pensamos que hoy en día los accidentes han crecido mucho y renden la calle más peligrosa de antes, decimos una cosa que no corresponde a la verdad. Bueno, se puede averiguar, se puede controlar, hay datos, no es difícil acceder a estos datos. Hoy la Policía Municipal tiene estos datos en forma digital, por lo cual es muy fácil acceder a estos datos y hablando con las autoridades, por la escuela debería ser fácil tener estas informaciones. Muy bien, Francisco. Pilar Soriano hace una pregunta que va un poco, que ya le has respondido, que es, ¿qué pasa si hay problemas legales y el colegio no les deja irse solos? Ya has comentado que, bueno, que se puede solicitar el que puedan ir solos y la policía te llama la atención. Entonces, en este caso, bueno, pues yo creo que has respondido a esta pregunta también. Bueno, sí, creo que es suficiente. Hay casos famosos de una señora, por ejemplo, que en Nueva York dejó que su hijo tomara la metropolitana, el metro, para volver a casa. Tenía 8 años y la policía lo paró en el metro. ¿Dónde vas? ¿Con qué está? ¿De quién es hijo? Y tal. Lo acompañaron a casa y denunciaron a la madre por abandono. Y la madre era una periodista, escribió en su periódico y recibió muchísimas cartas de todo el país, de todo Estados Unidos, y la mayoría de las cartas eran contra de ella. Una de estas cartas la consideraba la peor madre de América. Y esta señora publicó un libro que es muy reconocido y conocido por los que se ocupan de estos temas, que tiene como título La peor madre de América, y cuenta toda esta experiencia. Lamentablemente vivimos en un mundo absurdo, donde estas cosas son posibles. Tenemos que trabajar a todos los niveles, hasta llegar a los niveles más formales y legales también, para que lo que los padres consideran correcto por educar bien a sus hijos no sea ilegal. Siempre, repito, asumiéndose las responsabilidades, pero esto no tenemos remedio. Somos responsables de nuestros hijos y porque somos responsables los dejamos. Nuria Ibáñez, le gustaría que comentaras las repercusiones en la salud mental de nuestros hijos e hijas del juego en la calle. Bueno, esto es un tema muy, muy evidente. Hoy en día no hay debate, porque yo sepa, todos los técnicos, es decir, psiquiatras, neuropsiquiatras, pediatras, investigadores, están profundamente convencidos que el juego libre
que repito, es una competencia exclusiva de los niños. No podemos pedir a los arquitectos de pensar los lugares de juego para niños. No podemos identificar un lugar de la calle, de la ciudad, diciendo esto es el lugar donde van a jugar los niños. No, los niños tienen que poder jugar donde quieren y como quieren, dentro de las normas que correctamente la familia pone. El juego libre es una experiencia fundamental por un desarrollo correcto, equilibrado de las niñas y de los niños. Hoy hay estudios, hay un libro que me imagino que muchos de vosotros conocéis, por lo menos lo habéis escuchado citar, que se llama Una generación ansiosa. No, generación ansiosa, sin un. Generación ansiosa. Y de un autor americano, estadounidense, un investigador, un psiquiatra infantil que ha trabajado mucho. Es un libro muy documentado con una parte de informaciones sobre las investigaciones hechas que representa una parte importante del libro mismo, en forma de notas, y una bibliografía muy extensa. Bueno, este libro demuestra todas las consecuencias por la salud de los niños y de las niñas de un uso precoz de los dispositivos electrónicos. Es decir, estos instrumentos no deberían entrar en contacto con nuestros hijos y hijas nunca, hasta que sean mayores en el sentido que tengan 15, 16 años, cuando llega a ser un instrumento útil y no un pozo donde ir a buscar lo que quieren. Y esto yo creo que sea posible evitarlo solo si proponemos algo que vale más de un móvil. Y pensamos que esto más valor de un móvil lo tenga el juego libre. La posibilidad, repito, de salir de casa y encontrar amigos. Las consecuencias a nivel psicológico y físico de los niños, hay muchos estudios que demuestran, por ejemplo, que desde cuando hay redes sociales, desde el 2010 más o menos, el sufrimiento juvenil de los adolescentes y especialmente de las adolescentes ha subido muchísimo. Ha subido muchísimo. Han subido la ansiedad, la depresión, el autolesionismo en las mujeres y el juego de azar, y hasta el suicidio en los dos géneros. Por lo cual son problemas reales muy graves, muy graves. Y repito, deberían desaparecer este instrumento en toda la primera parte de la vida de los niños. Y repito, yo creo que puede desaparecer si vuelve a aparecer algo que los niños quieren mucho más de un teléfono. Son los amigos, el juego, la experiencia concreta, el arriesgar algo, encontrar peligros y obstáculos. Sí que hay peligros, pero los peligros que puede encontrar un niño en la calle serán siempre una parte mucho, mucho más pequeña de los que puede encontrar dentro del mundo virtual de un móvil. Muy bien. Sobre esto, Marisa Maldonado comenta que, buenas tardes, Francesco, no cree que es también muy importante que a nuestros niños les enseñemos a realizar un buen uso de esa tecnología y que estén preparados
conforme vayan creciendo de los peligros y riesgos que se van a ir encontrando en las redes. Sí, sí, creo que sí, pero hay tiempo por esto. Yo no creo que no creo que valga la pena de... Es como decir, ¿por qué no empezamos a enseñar a conducir un coche a niños de 4 o 5 años de manera que cuando son grandes ya lo saben? No, por favor, no. Esperamos que al contrario, que no compren un coche y prefieren moverse en bicicleta. No es esto. No decimos esto por otras cosas, como el fumo, como el móvil, la operación que opera en la mente y en las actitudes y las costumbres de los niños se parece mucho a una droga. Llega a ser un elemento del cual no se puede hacer de menos. Y esto es suficiente, tenerlo en la mano. Es un instrumento perfecto, no lo sé, no sé evaluarlo porque para mí es un misterio, sigue siendo un objeto misterioso que me crea muchos problemas y que no sé resolver. Pero por un niño no, por un niño es un mundo misterioso, riquísimo, porque tiene muchísimas cosas adentro y un niño en poco tiempo, en pocos años significa que un niño de 5, 6, 7 años es capaz de manejar un móvil, de entrar adentro y buscar cosas. Y claro que si le damos un móvil para entretenerlo cuando estamos en el restaurante, en el cochecito, cuando tiene pocos meses y tiene este instrumento en mano, porque hay canciones para niños pequeños, hay videos para niños pequeños, por lo cual los que construyen estos instrumentos saben que va a ser utilizado en esta manera. Y esto es gravísimo. Por lo cual, yo creo que sí, que hay que aprender a utilizarlo. Pero miráis que para nosotros, para mí, necesitaría de años de enseñanza para ayudarme a utilizarlo correctamente. Un niño lo aprende solo en pocos días. Una investigación que se ha hecho en India, pusieron computadoras en la calle, dejándola a uso libre de los niños. Niños de la calle que no iban a la escuela, por lo cual no tenían ninguna formación, no conocían nada de estos instrumentos y estos instrumentos estaban a disposición. Resulta, en esta investigación que se ha hecho y que leí hace tiempo, que en 15 días todos los niños utilizaron las computadoras, eran como 15 computadoras, utilizando todas sus competencias de la computadora. Descargaron música, encontraron películas, enviaron mensajes y pudieron hacerlo simplemente manejándolo, sin saber nada, sin tener ninguna formación escolar. Por lo cual también esto de educar a los niños a un uso correcto de la computadora son instrumentos tan perfectos que por un niño que tiene curiosidad lo aprende en muy poco tiempo y un chico, un adolescente, cuando lo necesita, en poco tiempo aprende a utilizarlo. No hay ninguna necesidad que deba entrar en la vida de los niños mucho antes, lo más tarde posible. Yo creo que es importante decir lo más tarde posible.
Muy bien, pues tenemos ahora una pregunta de Rubén Pacheco. ¿Qué papel juegan los deberes escolares en esa posibilidad de salir a jugar? Bueno, aquí como correctamente tenía un párrafo sobre este tema y lo pasé pensando que había sido demasiado largo. Vosotros sois asociaciones que trabajan dentro de la escuela representando las familias. Bueno, es muy importante asumir un papel fuerte de defensa del juego de los niños respecto a la escuela. La escuela debe favorecer, no solo permitir, sino favorecer el juego de los niños. Esto es un tema que no tratamos con las familias, debería tratarlo directamente con los docentes, pero creo que el mundo de la vida autónoma de los niños, la vida de la calle de los niños, debería ser de gran interés por la escuela, porque los niños lleven a la escuela todo lo que descubren, que viven, que los emocionan en esta experiencia libre, de juego libre que viven con los compañeros. Esto debería ser el alimento de la escuela, mucho más que el libro de texto. Pero, repito, no podemos entrar dentro del tema de cómo debería ser la escuela. Pero sí que la escuela debe respetar el derecho al juego de los niños. Son dos artículos de la Convención de los Derechos del Niño. El 28 garantiza a los niños una escuela pública gratuita por los niveles iniciales. Y el artículo 31 garantiza a los niños el tiempo libre y el juego. Hoy el tiempo libre ha desaparecido y la escuela tiene responsabilidades sobre esta desaparición y el juego ha desaparecido. Y aquí especialmente la familia tiene responsabilidad. Por lo cual, la escuela no puede utilizar el tiempo de la tarde por deberes, tareas escolares. Esto no es un tiempo de la escuela. Yo tengo suficientes motivaciones para decir que tampoco vale la pena dar deberes. No tienen un sentido, un valor educativo y pedagógico en serio. Son una vieja tradición que no tiene ningún valor. No sirven, sino a molestar a los niños y a odiar la escuela, que no creo que debería ser uno de los objetivos ni de la escuela ni de las familias. Por lo cual es correcto que las familias pidan a la escuela que no den deberes y respeten el tiempo que los niños tienen que dedicar al juego. La escuela, los deberes deberían desaparecer de la vida de los niños. Claro que si la escuela piensa que hay necesidad de hacer experiencias, actividades de refuerzo, de profundización, que se hagan en la escuela, con garantía de los maestros. Es ridículo pensar que lo que el maestro no ha podido o sabido enseñar a un niño, deben ayudarlo a entenderlos padres que casi siempre tienen una formación escolar menor que el maestro. Por lo cual, no solo, tampoco la escuela debería cargar los niños y las niñas de demasiado pesos en la mochila para permitir y facilitar que puedan ir a la escuela con sus amigos y caminando, y sin adultos. Tenemos informaciones, datos de investigaciones hechas en Estados Unidos, en Dinamarca, que demuestran que los niños que van a la escuela caminando tienen un nivel y una duración de atención significativamente más amplia de los niños que van a la escuela acompañados en coche por los padres. Por lo cual la escuela debería ser motivada a
solicitar la familia a dejar que los niños vengan a la escuela con sus amigos y no con los padres. Para hacer esto, repito, el niño no puede llevarse 10 kilos de libros como a veces se ve, pero es patética esta imagen que vemos todos los días en la calle de padres y abuelos cargados con la mochila de los niños que acompañan a los niños a la escuela. No se puede. Pues sí. Gilda Podestá, que es presidenta de la Fundación Juanito de Argentina, pues hace esta reflexión. Qué maravilloso análisis de nuestro vivir junto a nuestros niños, querido Francesco. Emociona e interpela. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo favorecer la construcción subjetiva de nuestros chicos y chicas cuando nos obsesionamos por acompañarlos? No hay tiempos de conexión consigo y sus pares. Adentro están corriendo los peores males. En el encierro, la pasividad, la apatía, la violencia, la conexión con muchos depredadores de los entornos digitales. Lo estamos viendo con mucho dolor. Esa es la reflexión que dice Gilda Podestá. Muchas gracias por esta reflexión que no necesita respuesta solo, pero me interesa y tengo mucho a que se sepa que Juanito es una estructura donde viven niños que por un tiempo o por siempre no tienen la posibilidad de vivir en su familia y es una estructura de ayuda pública a niños y niñas de Buenos Aires que tiene una característica que para nosotros es muy importante. Tiene un consejo de niños. Aceptó nuestra propuesta que estamos llevando, por ejemplo, también en el Hospital Pediátrico Elizalde de Buenos Aires, donde también existe un consejo de niños, es decir, especialmente en los lugares donde los niños viven experiencias duras y complejas, dar la palabra a los niños es fundamental. Claro, debería valer esta experiencia también dentro de las escuelas. También en las escuelas los niños deberían tener la palabra y no ser escuchantes, sino ser escuchados, porque esto dice el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. Bueno, gracias a Juanito por lo que hacéis y gracias por esta reflexión. Muy bien. A ver, que me pierdo. ¿Qué consejos prácticos, nos pregunta Joan Martínez, podéis ofrecer quienes estáis aplicando la medida en las ciudades como de hoy en día? No es fácil, pero como una posible solución, por ejemplo, ¿qué opinión les merece lo que puede ser falsa sensación de seguridad de los relojes geolocalizados? No me entiendo. Los relojes geolocalizados son unos relojes que a la vez son móviles y que, bueno, pues están los niños localizados totalmente por los padres para saber dónde están. Pero bueno. Yo creo que esto deberíamos dejarlo a la policía secreta. Es decir, estos son medios policiales, no son medios familiares. En la familia debe valer la confianza. Y yo estoy totalmente en contra que los padres controlen desde afuera sus hijos. Tenemos que confiar en ellos y merecer su confianza. Van porque nosotros confiamos en ellos, tenemos confianza, esto el niño lo siente mucho. Y normalmente, cuando le damos confianza, hace todo lo que puede para merecerla. No lo va a conseguir siempre, a veces tendremos delusiones, pero no importa. Este es el camino. El camino no es ni de
otra cosa que yo contesto muchísimo es decir, lo dejamos ir solo, pero con el móvil. No, por favor, no, por favor. Yo diseñé una viñeta de una niña que contesta al móvil diciendo: mamá, no te preocupes, en estos últimos 10 minutos no me ha ocurrido nada de mal. Porque significa que esta madre cada 10 minutos llamaba a su hija para tener informaciones de lo que iba pasando. Bueno, si tenéis la necesidad de hacer esto, vale la pena tenerla en casa, cerrarlo en casa, de manera que lo controláis mejor. Repito, la autonomía de los niños es un hecho de confianza. Y si queremos que los niños confíen en nosotros, nosotros tenemos que confiar en ellos. Merecéndolo. Y la confianza se merece ofreciendo autonomía. Y ofreciendo autonomía desde muy temprano. O mejor, si queréis, desde pronto. Desde cuando nacen. Pensáis, por ejemplo, que se usa muchas veces con niños muy pequeños el coralito, esta estructura de madera o de red o de metal, hay muchos, donde los niños se quedan dentro con todos sus juguetes y nosotros adultos podemos tener más libertad, podemos ir al baño tranquilos, por ejemplo, que no está mal. Pero claro, que la motivación por lo cual lo ponemos allí adentro, y allí pasa muchísimo tiempo de lo que estoy hablando de un niño de pocos meses, es que allí no le ocurre nada. Esto es la equivocación fatal. A un niño le debe ocurrir siempre algo. Y debe tener elementos, motivaciones para reaccionar a lo que le ocurre. Así se crece. Por lo cual, mucho mejor una manta que un coralito, porque de la manta se puede salir. Bueno, esto como simplemente una metáfora, un ejemplo real, pero que dice que tenemos que confiar en nuestros hijos. Es la única manera porque ellos confían en nosotros. Qué buena reflexión. Bueno. Pues ya vamos a acabar con Amparo, que bueno, pone en situación, pues muchas veces la presión social, ¿no? Mira, dice: hola Francesco, buenas tardes. En numerosas ocasiones nos encontramos con situaciones como ir a cenar con amigos y con sus hijos e hijas, ¿no? Y estos niños se pasan la comida o la cena con pantallas. En nuestro caso, los móviles son solo para trabajo y no los prestamos a nuestra hija. El problema es cuando le dejan fuera del grupo de iguales por no tener acceso a un dispositivo. ¿Cómo podemos actuar frente a esto? Muchas gracias por tu sabiduría. Bueno, esta, si entendí bien, es la experiencia que vemos lamentablemente muchas veces. Bueno, yo no voy mucho al restaurante, por lo cual no lo veo frecuentemente, pero bueno, cuando voy es frecuente ver niños que pasan tiempo con el móvil para no molestar a los padres. Yo creo que si esta es la condición, mejor no ir al restaurante, cenar en casa y que los móviles no existen o que no aparezcan en la mano de los niños. Así como sería muy importante que los adultos no utilicen todos los momentos los móviles. Porque esto, claro, que constituye un modelo, un ejemplo, que si los padres y las madres todos los momentos y, por ejemplo, en la mesa, cuando se almuerza o se cena, tienen el móvil sobre la mesa, esto es fatal. Lo vivimos
en la práctica como un elemento precioso, fundamental, del cual no podemos hacer de menos. Esto es un modelo que pasamos a nuestros hijos, por lo cual yo creo que tenemos que reflexionar mucho sobre esto y pensarlo bien, dándonos normas. Por ejemplo, en casa no usarlo, si no es imprescindible, solo por necesidades. Y mejor sería que no nos vean los niños. Que los niños no crezcan con la idea que hay algo que para sus padres, que son sus padres, por lo cual son las personas más importantes del mundo, este instrumento es lo más importante de todo. La desesperación cuando no se encuentra, el pedir permiso todos los momentos para decir tengo que contestar. Bueno, crear normas, por lo cual, así como no debería existir una televisión encendida mientras que la familia almuerza o mientras que la familia cena, esto también para mí es una regla fundamental. Mejor sería no tener una televisión donde se come, y así no debería ser permitido utilizar el móvil ni de parte de los padres ni de parte de los hijos cuando sean mayores. Es un momento social, es un momento de intercambio real. Y claro, que después si los hijos, cuando llegan a ser adolescentes, rechazan una relación social real, como está ocurriendo muy frecuentemente, y se encierran en su cuarto frente a una pantalla, todo esto es consecuencia de una educación en la cual el móvil y las pantallas tienen un valor enorme, excesivo y inadecuado. Por lo cual yo creo que es muy importante que la familia también, dentro de la familia, no solo en la experiencia de los niños pequeños, sino toda la familia, reflexione sobre el papel que tiene que tener este instrumento dentro la vida y la economía de una familia. Bueno, pues en palabras de Fernández Abad, pues te decimos que muchas gracias, que ha sido un placer y que, bueno, pues que en otra reflexión, Daniela dice que gracias por traer a la memoria esa experiencia tan hermosa de jugar libremente. Gracias por todo, Francesco, y hasta aquí han sido todas las preguntas. Y que no sea una memoria, que sea una experiencia. Exacto, Gracias. exacto. Gracias, Francesco, como siempre. Con tu permiso, Francesco, hay dos preguntas en el chat que si me permites las contesto yo, porque a lo mejor puedo tener más información concreta, ¿vale? Tenemos una pregunta de Esther. Esther dice que hace unos años a sus hijos les dejaban volver solos al colegio caminando después del horario lectivo, pero que por miedo, este último año, si no he entendido mal, esto ya no es posible. ¿Vale? Habría que saber por miedo de quién, de centro educativo, de... Yo solo le puedo decir a Esther que sí, que enhorabuena por hacer que sus hijos vuelvan a casa, que no pierda la esperanza, es decir, que contacte con la FAMPA de su provincia, sea Alicante, Valencia o su FAMPA la que sea, y si no está contenta, que contacte con la inspección educativa, porque no hay ninguna normativa a fecha de hoy que impida que con el consentimiento de los padres y de las madres, los niños puedan volver solos al colegio. Es verdad que hay muchas veces que es una cuestión de centro, de cada centro escolar, pero si las familias están decididas, que no se paren ahí, que investiguen, que busquen, que nos pregunten. Y con eso también contesto a la pregunta que había hecho Rubén Pacheco, que no sé si todavía está, pero me ha dicho que a las 6:30 tenía otra reunión y que os saludara de su parte respecto a todas las personas que estéis interesadas en que
en tener más información. Hemos puesto información en el chat, pero también de que nuestro municipio, me encantaría que nuestro municipio formara parte de la red. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Con quién hay que contactar? ¿Tenéis los datos en el chat? Nosotros estaríamos encantados de que este proyecto llegue a todos los municipios, no de España, sino de todo el mundo, porque querría ser que los adultos lo estamos haciendo bien. Francesco, no sé si quieres añadir algo más. Creo que Vale, pues muchas gracias a todos y a todas. Gracias por invertir este tiempo en nosotros y a favor de la infancia y de la niñez. Esperamos veros en otros seminarios y en otras conversaciones con Francesco y os animo a salir a todos a jugar. Gracias y buenas tardes.